Cada quien quiera sentado, parado. Dios, te doy gracias el día de hoy por este momento, Señor. Gracias por la vida de la congregación, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos que integran esta congregación, bendito Padre. Te damos gracias por sus vidas, Señor. Gracias porque han sido hombres entendidos, como dice tu palabra, hombres que entienden que hay que estar orando juntos, Señor, orar sin cesar, dice tu palabra, orar unos por otros, Señor, que cada uno de nosotros estemos orando, que aprendamos esa cultura, Señor, del de estar orando, bendito Padre. Gracias te damos porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres Rey, Señor, porque eres Rey de nuestras vidas, Señor, porque gobiernas nuestras vidas, bendito Padre. Te pedimos que cada día, Señor, nos lleves a aceptar el gobierno de tu reinado en nuestras vidas, bendito Padre. Te damos gracias el día de hoy, Señor, y nos sujetamos a tu autoridad, Señor, por voluntad, bendito Padre. Te pedimos que nos enseñes a través de situaciones buenas o malas a nuestras vidas, Señor, que seamos gente entendida, Señor, cada día, bendito Padre. Gracias te damos por este momento que estamos juntos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues vamos con nuestra clase número 14, ya llevamos 14 horas, llevamos un poquito más, pero ya llevamos como unas 16 veces que nos reunimos a orar juntos, ya cada 8 días de manera constante. Antes lo hacíamos cada mes, ahorita ya lo estamos haciendo cada 8 días, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver el día de hoy la tercera respuesta de por qué los discípulos de Jesús oran, ¿no? Oraban en ese momento y por qué es que debemos de orar nosotros también como discípulos del Señor, que también debemos de estar orando. Dice que los creyentes oran porque el Señor ha prometido oír sus oraciones y responderlas a cada una de ellas, ¿no? Dios responde a nuestras oraciones. En algunos momentos nosotros pensamos que tal vez no nos escucha. Como hijos de Dios nos escucha a todos. El asunto es que a veces por la cuestión del estudio de la Escritura a veces queremos que nos responda en el tiempo de Él. Y no, la Escritura dice que Él lo hizo hermoso en su tiempo. Entonces la respuesta de Él no es en el tiempo de nosotros, sino es en el tiempo de Dios. Entonces hay cosas en las cuales tú has estado orando y ¿qué crees? Que hoy has dejado de orar, porque dices, no me va a hacer caso. O sea, no se lo dice a Él, pero la actitud dice mucho, ¿no? Dices, no, pues ya ni oro de ese tema. Oiga, ¿y estás orando en este tema? Y dices, no, pues ya no. ¿Por qué? Porque en tu mente viene como que Dios ya no hizo nada. Y hoy la Escritura nos va a mostrar, dice que el creyente es alentado a orar, fíjense, dice, para que la oración tiene una respuesta para cada uno de nosotros, también es animado a orar por Dios. Dios nos anima a orar. Algunos de ustedes han experimentado cuando Dios te anima a orar, inclusive en momentos donde estás dormido en la mañana, en la madrugada o en la noche, ¿no? Ya te fuiste a acostar. Y de repente yo recuerdo que una vez tenía un montón de sueño, ya me había ido a acostar, estaba acostado y de repente me hablaban, no, pues ponte a orar, ¿no? Y ponte a orar. Y yo no quería hacer caso porque pues mi flojera ya no me daba, ¿no? Pero llegó un momento donde me quise dormir ya, y ¿qué creen? Ya no pude dormirme, ¿no? Entonces me levanté y me puse a orar. Eso fue antes de dormirme. Pero así como ese caso me ha sucedido en la noche, o a veces a mi esposa y a mí también nos ha pasado, ¿no? Y podemos hacer caso omiso, pero es ánimo donde Dios nos está animando cada día a orar a cada uno de nosotros en diferentes tiempos por diferentes necesidades. Y entonces debemos de no apagar esa voz, ¿no? Que Dios nos llama, ¿no? Porque en algún momento de mi vida cristiana he sido decidioso en esa parte, ¿no? Y Dios me habla, y a veces tanto mi cansancio, tanto mi dolor, o que me duele algo, que digo, ay, no voy a orar, ¿no? Como en una ocasión que estaba muy enfermo y Dios me decía, ora. Me dolía tanto que mi esposa tuvo que orar por mí, ¿no? Y la verdad es que pues Dios cesó el dolor. Pero Dios nos está siempre, ¿qué? Animando, ¿no? Siempre. Y bueno, quiero que vayamos a Mateo 7:7, por favor. Mateo 7:7, y vamos a ver 3 verbos importantes aquí en esta parte. Mateo 7:7-11. Dice, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que halla se le abrirá. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan.
Entonces pedir expresa la expresión delante de Dios de tus necesidades y problemas. Fíjense, en algunos momentos cuando yo veo aquí la palabra son verbos. Pedir, yo pido, tú pides, él pide, nosotros pedimos, ¿no? Y también dice ¿qué? Buscar. Entonces tú buscas, yo busco, él busca, entonces son verbos. ¿Eso qué quiere decir? Que son acciones que tenemos que tener. Y dice llamar, o sea, llamar. Tú llamas, yo llamo, todos llamamos, ¿no? A Dios. Entonces tenemos que darnos cuenta que los verbos son utilizados ¿para qué? Para actuar en nuestro español. Y en la Biblia igual también nos pide que nosotros pidamos cada uno de nosotros. Dice, pedid y se os ¿qué? Y se os dará. O sea que está hablando la Biblia que si tú pides, Él te va a dar. Claro, si nosotros lo viéramos en otros contextos, tenemos que entender que no es primeramente en mi tiempo, ese es uno. El otro contexto que tengo que entender es que también tengo que pedir para mis necesidades, ¿no? Por decir que alguien está enfermo, que yo estoy enfermo, que no tengo tal cantidad de dinero para pagar una situación que tengo que solventar en mi vida diaria para una necesidad, ¿no? Ahora, también puede haber milagros de algo sobrenatural, pues también, ¿no? También puede ser una situación donde necesitamos un milagro o nadie nos salva, sino solamente un milagro de Dios, ¿no? Si han pensado esa parte donde decimos, solamente un milagro de Dios me saca de esto, y bueno, en algunos momentos Dios lo va a hacer, pero no estés siempre pensando en que Dios lo tiene que hacer. O sea, Dios lo puede hacer, y en su misericordia, en su gracia, en todo eso, lo que Él es, en su justicia, Él puede hacerlo, o puede no hacerlo. Claro que nosotros nunca estamos pensando en que no va a poder, siempre tenemos la plena seguridad. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces siempre tenemos fe en Él. Ahora, orar, como ya hemos visto, es una relación con Dios, pero sabemos que a través de la relación y entre mayor tiempo, no tiempo me refiero en cantidad, sino tiempo en una cuestión de calidad de relación con Él, nuestra vida espiritual va creciendo cada día. Por lo tanto, esta parte de esta lectura que estamos haciendo de Mateo se vuelve a ser parte como de una vida muy común, ¿no? De hecho, lo marca primero, está hablando de que el que pide se le dará, el que busca hallará, y el que llama también se les abrirá, ¿no? O sea, está hablando de Él, pero fíjense, abajo pone un ejemplo de nosotros mismos, ¿no? Cómo somos con nuestros hijos. Yo les voy a decir, en algunos momentos, hasta nuestros hijos nos piden cosas que a veces dices, híjole, pues ya se lo compré. ¿No les ha pasado así? Que ya le compraron y la verdad es que no se lo merecía. Pero esas son de las cosas que a veces Dios hace también con nosotros. A veces les voy a decir, y esa es la gracia de Dios, todas las cosas que Él nos los da, ¿nos las merecemos? Y la respuesta es no. Porque si nos diera por nuestras obras, ¿saben qué nos diera? Más que la muerte eterna a cada uno de nosotros, ¿no? Y la verdad que así somos nosotros con nuestros hijos. Yo en algunos momentos también les digo a mis hijos, mira, bueno, hagan esto, pero casi siempre terminamos comprándoles las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque son nuestros hijos, ¿no? Y se los compramos por la naturaleza que hay con nosotros, no porque ellos se los ganen, ¿no? Porque a veces se portan mal también, ¿no? Como nosotros también nos portamos mal en algún momento de nuestras vidas. Entonces tenemos que darnos cuenta que entonces cuando dice pedid, fíjense, cuando dice pedid y se os dará, es porque Él nos está diciendo que sin que nosotros pedimos, ¿y Él qué? Él nos da y nos provee. Y quiero que vayamos al Salmo 119, 33, 40, por favor, vamos a leer esa parte. Y fíjense aquí cómo enseña el rey David, nos enseña esta parte. Dice, Salmo 119, 33, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está pidiendo? Que le enseñe, fíjense. No le está pidiendo dinero, no le está pidiendo, sino le está diciendo que le ¿qué? Que le enseñe. Ahorita vamos a ver qué. Dice, y lo guardaré hasta el fin. Dame ¿qué? Entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. ¿Qué está diciendo? ¿No a qué? A la vanidad, a ser avaro, ¿no? Que a veces tenemos y no nos ¿qué? Conformamos. Pero vean un corazón que está pidiendo, que tiene inteligencia espiritual, ¿no? Y que está pidiendo en esos contextos, que entiende hoy cómo es la cultura a la que Dios nos quiere llevar, ¿no? Porque normalmente cuando tenemos una inmadurez espiritual y cuando decimos pedir se os dará, lo primero que pensamos es en cosas materiales, en milagros sobrenaturales, en todas las cosas que finalmente a veces pues no nos van a servir de nada en la vida, ¿no? Aunque podemos disfrutarlos, aunque también hay una parte
en la Biblia donde dice que Él sabe que tenemos necesidad de eso, ¿no? Pero aquí nos está enfocando exactamente cómo es que de esta manera está pidiendo el rey David. Y dice: llame por las sendas de tus mandamientos, porque en ellas tengo mi voluntad. Dice: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Dice: aparta mis ojos que no vean la vanidad y avívame en tu camino. Confirma tus palabras a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Fíjense lo que está pidiendo una oración, ¿no? Yo creo que Dios espera que así oremos todos, ¿no? Y que pidamos eso. Pero a veces nosotros podemos medir también nuestra madurez en la cuestión espiritual y la madurez en la manera de orar. Yo veo esta oración y para mí me parece una oración de una persona que tiene un pleno entendimiento de Dios y que tiene una relación plena con Dios. Eso puedo observar yo aquí. Ahora, ¿esto a qué nos lleva? A que también nosotros podemos observar en nosotros mismos nuestra oración. ¿Sí? Yo veo esta oración y la pongo con lo que yo oro y me da un nivel, y digo: chispas, pues como que creo que estoy como muy abajo todavía, ¿no? Y así tú también, porque es personal. Y entonces tengo que darme cuenta que sí, pero tengo que darme cuenta del sentido en el cual me dice: pedid y se os dará. Y está hablando de los contextos, que Él quiere que seamos gente obediente, que seamos gente entendida, que seamos gente que queremos ver lo correcto, no ver la vanagloria de la vida, no ver la avaricia, no tener esa parte, sino ver las cosas y mirar como Dios mira. Nuestra mejor oración podría ser estar orando y pedirle a Dios que Él nos enseñe a mirar a través de sus de sus ojos, ¿no? Imagínense mirar a través de los ojos de Jesús, ¿no? O sea, podemos ver, a cada uno de ustedes los podemos ver como Jesús los ve. Nuestra vida, nuestro esposo, nuestra esposa, a Él mismo lo podemos ver así, ¿no? Entonces, son de las cosas que tenemos más que cuidar, ¿no? Entonces, Él cuida mucho y si se dan cuenta está abarcando los sentidos, ¿no? Lo que piensa, lo que mira, ¿no? Lo que desea, también el deseo, ¿no? La emoción está sujetada en esta parte de la oración. Y vamos a ir más adelante y dice aquí: y se os dará. ¿Esta oración es conforme al corazón de Dios? Sí. Este hombre recibió esa parte en su vida. Y muchos hombres que entendieron el pedirle a Dios, así fue como se cumplió. Muchas de las cosas que nosotros oramos están fuera del orden bíblico. Entonces, cada vez que vayamos a orar, si se dan cuenta aquí en las oraciones, pues nos solicitan el sustento bíblico, se dan cuenta que lo damos y se ora y se está orando en la semana, y aparte que esté bien la petición que vamos a hacer. No nada más vamos a agarrar y a pedir así. Lo hacemos así para que todos aprendamos a estar orando conforme a la voluntad de Dios. Y lo mismo está pidiendo aquí en este caso, que nosotros hagamos eso. Y dice: buscad y hallaréis, ¿no? Y buscar se emplea para designar algo valioso que hemos perdido, ¿sí o no? Por decir, en algunos momentos de nuestras vidas podemos perder nuestra santidad, nuestra justicia no, porque hemos sido justos, pero cuando pecamos, ¿qué es en ese momento? Pues no estamos siendo tan santos, ¿verdad? Necesitamos madurez, necesitamos mayor santidad y tenemos que pedirle a Dios. Buscar se emplea para distinguir algo valioso que hemos perdido. Y quiero que vayamos a Daniel 9:3, por favor. Daniel 9:3, y dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. O sea, ¿qué dice aquí? Que él buscaba a Dios ¿en qué? En oración, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a Dios. ¿Cómo vamos a buscar? Dice: buscar y hallaréis. ¿A qué tenemos que buscar? A Él. ¿Cómo lo vamos a buscar? Pues a través de la oración. Si tú no oras en la mañana, ni en la tarde, ni en ningún momento, ¿cómo le vas a buscar? Ya vimos lo primero, cómo pedirle. Lo segundo es que tenemos que estarle buscando siempre. ¿Sí les ha pasado con sus hijos que cuando les buscan, y mamá, cómprame esto, y un ratito, y al ratito otra vez, y otra vez? Y algunos dicen: oye, es que ya me cansaste, ¿no? ¿Sí o no? Pero Dios no dice eso que nosotros, ¿no? Sino al contrario, eso es una cuestión, una situación que pasa entre Dios y nosotros, que Él se da cuenta que nosotros ahora dependemos de Él y tenemos necesidad de Él. Él ve que somos ahora hijos dependientes de Dios, y así debemos de ser. Nuestros hijos son dependientes de nosotros y también viene esa búsqueda, ¿no? Y así debemos de ser. Entonces Dios nos está dando dos características: pedid y se os dará.
Pedir, ya dijimos cómo vamos a pedir y hacia dónde vamos a pedir. Buscar y hallaréis. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar a Dios. Su presencia de Dios la vamos a buscar para pedir que para que Él se manifieste en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra manera de mirar, en nuestra manera de pensar cada día, vaya siendo forjada, ¿no? Y luego dice más adelante, llamad y se os abrirá. Llamar como llama a la puerta quien quiere entrar en una casa. El pecado nos cierra la puerta de la comunión con Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que la única manera en lo que podemos estar separados de una comunión con Dios, porque dice llamar, ¿no? ¿Cómo llamo yo? Y la única manera en la cual yo no puedo llamar a Dios es cuando yo me mantengo ¿en qué? En pecado. Y la única manera en la cual puedo yo llegar a Dios es, aunque yo estuviera en pecado ahorita en este momento, es a través del perdón y el arrepentimiento. Bueno, el arrepentimiento y el perdón, ¿no? A Dios. Mientras no hubiera eso, entonces la puerta siempre va a estar ¿qué? Cerrada, ¿no? Y a veces puede ser que en momentos de tu vida no te das cuenta que hay pecado en tu vida y aún sigues orando a Dios y piensas que Dios te está escuchando y la realidad es que no. Dice aquí que la puerta se cierra, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta, por eso es que tenemos que entrar en tiempos de meditación, no tan solo en la palabra, porque la palabra es la que nos muestra nuestra condición, ¿no? Pero meter en esos tiempos de meditación, ¿por qué? Porque es cuando Dios nos muestra pecados que aún nosotros creemos que no son pecados, ¿no? ¿Por qué? Porque medimos la ignorancia en la cuestión doctrinal, entonces tomamos los pocos elementos doctrinales que tenemos y hacemos un juicio de nuestra relación con Dios. Y a veces no es así. Dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, les peca. ¿Cuántos saben que es bueno venir a orar hoy? ¿Y cuántos no vinieron hoy? Pero en sus mentes ellos piensan que está bien, ¿no? Y entonces pueden estar orando hoy en la noche y todo, y como piensan que está bien, hoy en la noche no van a pedir perdón porque no, ¿qué? Porque no fueron con la iglesia, el cuerpo de Cristo, y oramos juntos. No es parte de un mandato de Dios que juntos oremos unos por otros, no estemos unánimes, dice, unidos, ¿no? Pero en ese momento, cuando yo paso eso por alto, pienso que no pasa nada. Y así como ese pecadito sencillo que se ve que es como nada, hay muchos pecados. El que yo puedo pensar algo mal de alguno de ustedes o mirar con una mala situación a alguno de ustedes. En ese momento, si yo digo, ay, no pasa nada, o sea, todo eso son como pecados. No son los pecados ocultos, pero son pecados que van brincando y que tú no te das cuenta. Y ahí está. Y todo ese tipo de situaciones vas juntando y eso me va apartando, me va acercando a Dios. Me va apartando de Dios. Entonces tengo que entender que cuando yo hablo y dice aquí, llamad y se os dará, y abrirá, esa parte, cuando yo llamo debe haber un llamado, pero lo primero que tengo que entrar a la presencia de Dios es pidiendo ¿qué? Perdón, con un verdadero ¿qué? Arrepentimiento, ¿no? A Él. Y Él siempre está dispuesto, pero entendiendo que esto no es un juego, ¿no? Porque no digo, bueno, pues ahorita peco y ya en la mañana pido perdón, ¿no? No es así. Entonces tenemos que darnos cuenta que estos tres verbos tenemos que estarlos ocupando: pedir, buscar y llamar. Siempre debe de estar. Así es que vamos a Apocalipsis 3:20, por favor. Dice Apocalipsis 3:20, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces aquí habla de entrar, ¿verdad? De que Él nos está llamando siempre, ¿o no? Siempre nos está llamando a orar, ¿verdad? A tener una intimidad con Él, una relación con Él. Ahora te voy a decir, la única manera en la cual puedes ver la santidad de Dios es a través de la lectura de la Biblia, la meditación y la oración. Porque cuando tú estás en una oración y un tiempo, Dios te muestra en qué estamos mal. Y ahí es donde vamos. Y cuando cada día, fíjate, tú te diriges en tu matrimonio, con tus hijos y estás orando a Dios todo momento, ay Señor, ¿qué digo? Oye Señor, esto, ¿y tú qué harías? Estar pensando en qué haría Jesús y esto, nuestra vida siempre va tomando el camino correcto. Porque no eres tú, sino Él es el que vive en ti. Sus conceptos, sus pensamientos, sus principios, los vas ocupando cada día, pero bajo la meditación. Si tú lees la Biblia y no meditas en tu vida, si tú ves la Biblia, lees la Biblia y te confronta y no pones eso a los pies de Dios, ¿qué crees que va a suceder? Nada. Por eso es que mucha gente
no ve efectivas las oraciones, solamente oran, Dios te doy gracias en la noche y a dormir se acuestan y ya. No es así, es un tiempo donde tú paras todo y dices, a ver, un momento, me olvido de mi esposa, de mis hijos, ya que estén todos, entonces si me pongo a orar y doy gracias, Señor, y digo, muéstrame qué hay en mi vida, ¿no? O si voy a hacer una petición, en este caso de pedir, tengo que pedir conforme, no, pues no puedo pedir deliberadamente, tengo que ver si es una verdadera necesidad, ¿no? Si hay algo que Dios que pueda impedir que yo no obtenga eso, ¿no? Pero Dios está dispuesto a beneficiarnos siempre. Con su sanidad, en la Biblia nos dice que Él siempre nos va a beneficiar, pero sin embargo es en el tiempo de Él, ¿o no? Algunos podemos estar enfermos y ¿qué creen? Una puede ser por cuestión de pecado, dos, un trato de Dios a nuestras vidas, tres, puede ser una enfermedad de manera natural, ¿no? Algunos pueden ir al doctor, también dice el enfermo, llévalo al doctor. Entonces hay muchas situaciones, pero ¿quién te va a mostrar esa situación? ¿Vas a echar volados para ver cuál es o qué vas a hacer? ¿O vas a decir de Tin Marie de Doping Web? ¿No? Si no, vas a buscar a Dios y Dios te va a mostrar qué es lo que está sucediendo en tu vida. A ti es el primero que te va a mostrar, ¿no? Entonces dice, esto no significa que Él siempre les dará todo lo que le pidan. Significa que no les dará cosas que los puedan dañar. Él dará buenas dádivas a los que le piden sobre la base de la Escritura, ¿no? O sea, nunca va a venir a nuestra vida algo, fíjense, algo que no esté sustentado en la Escritura. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que entender que entonces vamos a estar orando, pero como Dios, ahora sí como dicen, como Dios manda, ¿no? Y como Dios quiere, conforme a lo que Él pide en nosotros. Vamos a ir rápidamente a Lucas 11:13, por favor. Y dice Lucas 11:13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, fíjense, a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es válido concluir que el Padre Celestial dará a sus hijos el Espíritu Santo y todos sus beneficios. Él proveerá todo lo que necesiten. Fíjense, o sea, lo que necesiten, siempre va a estar proveyendo. Los niños piden, fíjense, es una muestra real. Los niños, nosotros nos comportamos en lo espiritual como un niño en lo humano. Si ustedes ven los que han tenido a sus hijos más pequeños o los que tenemos hijos pequeños, nos piden lo que necesitan o lo que quieren. Lo que quieren, ¿no? Cada uno, ¿no? Lo que necesitan y lo que quieren. Y esa parte es la parte que yo tengo que darme cuenta cuando mi comportamiento viene en ese sentido, ¿no? Veo a Dios a pedir lo que yo quiero y eso habla de que soy un bebé espiritual. Aún no entiendo y he madurado. Cuando yo ya maduro, entonces me doy cuenta que al ver la Escritura y al ver una enseñanza me reflejo mi madurez o el grado de madurez que ya voy adquiriendo, ¿no? Porque cada día que yo estudio la Escritura, cada día que yo oro, cada día que yo medito, yo voy madurando. Entonces tengo que darme cuenta, dice, ¿es válido concluir que el Padre Celestial dará a sus hijos el Espíritu Santo? La respuesta es sí. ¿Y todos sus beneficios? La respuesta es sí. ¿Y Él proveerá todo lo que necesitamos? También la respuesta es sí. Ahora, dice, la importancia de la oración en este sentido es pues que el Padre ama a sus hijos y los cuida, pero quiere que ellos pidan las cosas que necesitan. Es como yo con Abdías. Yo quiero que Abdías llegue a un grado de que él se dé cuenta que no podemos despilfarrar el dinero, ¿no? En lo humano estoy hablando. Y que no podemos hacer uso de los recursos de manera deliberada, ¿no? Sino que él tiene que aprender y que él va a ser un hombre más sabio si él aprende a vivir con pocos recursos. Ustedes vean y pregúntense, ¿quién será más inteligente? ¿Alguien que vive con el sueldo mínimo y vive? ¿O alguien que gana 20 sueldos mínimos diarios y no le alcanza? Así pasa, ¿no? Y así sucede, ¿no? A veces nosotros con Dios creemos que es Santa Claus, ¿no? Y que le vamos a estar pidi. Ahora la pregunta es, ¿Dios lo puede hacer, sí o no? Sí, el problema es que Él no quiere que nos mantengamos en una situación de inmadurez, sino que alcancemos a vivir una vida de madurez, que nos demos cuenta de esta vida, cómo la vida, aún la escasez y todas las cuestiones que pasan en nuestras vidas, la enfermedad, vienen a formar mi carácter. Y Él no quiere hombres deformes de carácter, porque Él quiere llevarnos a ser hombres justos, santos, perfectos.
Justos ya somos todos los que somos hijos de Dios, pero ya falta la formación del carácter. Pero por eso es que Él nos limita en estas cuestiones, no porque Él no pueda. E inclusive en su soberanía Él puede hacer un milagro y cualquiera de ustedes puede amanecer mañana millonario, ¿no? Pero no son de las cosas que nosotros debemos de entender ni doctrinalmente podemos pedir, ¿no? Tendría que haber un propósito en nuestras vidas para que eso se cumpliera, les aseguro, porque Dios no dice, ay, se me fue y el fe pues se hizo millonario, ¿no? Si no hay un propósito en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Dice, de alguna manera difícil de entender para nosotros, la realidad es que el Señor se complace en la oración de los justos, ¿no? O sea, Él está complacido con tu oración. No creas que tú estás orando y de repente dices, ¿ya estará dormido? ¿O qué tal si ya está, ya le debe haber hartado con tantas tonterías que hago yo? No, Él entiende a cada uno de nosotros nuestra inmadurez. Como yo, mire, por si las días de repente dices, híjole, este cuate. Pero no crean que digo, ay, ya me cansó, ya me hartó, que ya no lo quiero. Pues no, sino al contrario, ¿no? Dios tiene paciencia con nosotros. Sí, es bien paciente. La verdad, con nosotros, con nuestros hijos, no somos pacientes como Él ha sido con nosotros. Y así somos como bebés. Y ahí empiezan a orar y ve y dice, ay, este nene. Pero aún así no está enojado contigo, ¿eh? Solamente que Él te entiende y el Espíritu Santo también gime por ti. Y nosotros oramos por ti. Y tú oras por los demás y todos oramos por todos. ¿Para qué? Para que la iglesia madure. Y la iglesia es cada uno de ustedes. Si madura cada uno de ustedes, la iglesia empieza a madurar. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces Él está complacido en escucharnos, ¿sí o no? Siempre debemos de entender. No podemos tener un concepto donde ya hartamos a Dios, ¿eh? No podemos tener ese concepto, aunque algunos lo hayan pensado o lo hayamos pensado algún día en nuestras vidas, ¿no? Pero no es así. Él no se cansa en ese. Y vamos a ver un ejemplo de pedir correctamente. Y vamos a Santiago 1:5, por favor. Santiago 1:5. Y fíjense a qué nos lleva a pedir. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante, sin reproche, y le será ¿qué? Dada. Entonces, cuando yo pido sabiduría, no tan solo voy a decir, Dios, dame sabiduría y ya. No, tengo que pedir sabiduría, pero también tengo que empaparme de la palabra. Una persona que está pidiendo y clama con todo su ser, y eso incluye el corazón, pedir sabiduría, es una persona que le interesa aún estar estudiando la Escritura, una persona que quiere meditar en la Escritura, una persona que está dispuesto a tener un tiempo con Dios todos los días, una persona que se cede a las cosas de Dios. Esa es una persona que está anhelando ¿qué? Ser sabio, porque lo más elemental es que la única manera en que voy a adquirir sabiduría es a través de la oración, la lectura de la palabra y la meditación. Esa es la única. Y Dios va a empezar a iluminar mi mente cada día, no a revelar, sino a iluminar mi mente para que yo pueda ver cuál es la vida. Vean el rey Salomón, si leen una parte en la escritura del rey Salomón, cuando dice que él, ¿qué pidió? Sabiduría, entendimiento, dice, sabiduría para gobernar al pueblo. Y le dijo, y como no me has pedido todo lo que quiere toda la bola del mundo, dice, si no me has pedido conforme a mi corazón, en justicia, tal, empieza a decir todas las cosas que había pedido conforme Dios quería. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Dice, te daré ¿qué? Todo, ¿no? Ahora, tampoco oren pensando en que, ay, voy a orar así y a lo mejor ya me da todo. No, porque Dios ve nuestro corazón, ¿no? Porque entonces la intención sería otra y no es así la oración. Entonces, nunca pensemos, hagamos un lado el estar pensando en los bienes, aunque sí podemos pedir en algún momento por nuestras necesidades, si Dios las sabe. No estén preocupados por esa parte, estén ocupados en la oración. En situaciones de una cuestión económica, ocúpense en la oración también y pónganse a cuentas con Dios, porque muchas veces, ¿qué creen? También es un trato de Dios a nuestras vidas y no lo hemos entendido. Pero si no hay meditación y nomás estás, Dios, ayúdame, mira, no tengo dinero para pagar esto, no tengo... Sí, pero estás ignorando todo el contexto que hay en tu vida, que está generando un trato de Dios, y ni siquiera oyes a Dios. Pero si Dios te muestra todo el pecado y le dices, mira, Señor, muéstrame, y ve, entonces dices, no, pues, ¿no? Está como Abdías también, cuando de repente dice, le digo, ¿cómo te portaste? No, pues mal. Entonces, ¿cómo ves? ¿Te compro o cómo? ¿Te premiamos o qué? No, pues no. Cuando él entiende, él inmediatamente ubica.
Pero si él no entiende y yo no le enseño qué está bien, qué está mal, qué hace, siente que todo lo que. Y eso es lo que hace la falsa doctrina. O sea, como no soy evidenciado por la palabra de Dios, porque yo soy necio para escudriñar, para leer la Escritura, siento que todo lo merezco. Y de ahí nacen las doctrinas, ¿no? Del declaro, el decreto, y en este momento, hoy y ahora, en el nombre de Jesús, y ahí está la gente, ¿no? Pero esas son problemáticas doctrinales que hay en nuestras vidas. Así es que ya para terminar, cosas puntuales. ¿Todos podemos pedirle a Dios? Sí, pero vamos a pedir conforme a su voluntad. Ahora, el que busca, ¿qué? Encuentra. Todos podemos buscar a Dios y lo vamos a encontrar, y vamos a encontrar su sabiduría, y todo lo que Él tiene para nosotros lo vamos a encontrar. Y el que llama, se le abrirá. Él va a estar llamando. Hay cosas que tú crees que no, pero Dios está ahí. Pero algunas cosas primero va a arreglar las cosas contigo y luego te las va a dar. Así le hacemos. ¿Cuántos les hacen con sus hijos? Yo a días les digo, a ver, sí está bien, pero a ver, primero ponte a hacer la tarea, terminas esto, me recoges tus zapatos, así, y ahorita platicamos, ¿no? Y ya, no, pero papá, es que, no, hazme caso, y aunque yo le chille, sé que es por su bien. Y así a veces muchos están atorados de ustedes en muchas situaciones, y ahí están, y a lo mejor están llorando por la situación, desconcertados, con una situación tremenda, pero lo quieren hacer como niños, ¿no? O sea, echándose un berrinche, ahí ya casi se tiran al piso para poder conseguir eso. Y no, la oración aquí está. Dios está siempre dispuesto a escucharnos, no está cansado de nosotros, sino al contrario, nos ama, nos ha dado todo lo que Él tiene. Y no podemos hacer caso omiso, ni no mantener a partir de hoy una relación con Él, porque sería una locura de verdad, porque no vamos a llegar a ningún lado en nuestra vida cristiana. Así es que vamos a orar juntos y vamos a darle gracias a Dios. Dios, te damos gracias el día de hoy, bendito Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú hables a cada corazón de cada uno de mis hermanos el día de hoy, bendito Padre, que nos muestres, Señor, cómo nosotros podemos pedirte, Señor, con toda libertad, Señor, con toda libertad.